Que este día en la Comisión de Salud se votó de manera favorable de un dictamen de archivo para enviar una propuesta que fue iniciativa de este servidor y que también dieron su firma a otros diputados de oposición. No recuerdo exactamente qué fracciones legislativas apoyaron, esto fue en el año 2021 y creo que en el mes de octubre. Eh, la propuesta era bastante sencilla, era una derogatoria de la popularmente conocida ley Alaví, una ley que permite un régimen de compras express en el contexto de la pandemia del COVID-19, pero que no incluía dentro de la misma mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que al final el pueblo salvadoreño nunca tuvo. Entonces, ahora en el contexto que ha finalizado la pandemia, después de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Salud, a excepción de este servidor, votaron de manera favorable para enviar esta propuesta a archivo. Algo curioso es que esta iniciativa, que debió haber ingresado como correspondencia a la comisión, nunca ingresó como correspondencia a la comisión. La única vez que la conoció la comisión, desde el momento que se presenta en ventanilla y supongo que llega a junta directiva, es el día de ahora que ha sido enviada a archivo. No, y justamente eso plantea una pregunta muy interesante, porque dado el contexto del fin de la pandemia, la ley que se debería estar derogando es justamente la ley Alaví y ese régimen especial de compras. Creo que dentro de la justificación del dictamen de archivo se hablaba del fin de la pandemia, pero que todavía hay una emergencia vigente y un tema de urgencia que supongo que justifica la permanencia de esos mecanismos, pero eh, eh, también se dijo que pues, el COVID todavía está presente, perdón, el virus, pero claro, ya no es una pandemia activa. Sí, bueno, aquí hay varios temas. El debate fue bastante extenso, o la discusión, llamémosle, en la plenaria el día de ayer. Fueron varias horas de discusión. Eh, Creería que de forma generalizada eh, era un ir y venir de descalificaciones y no un verdadero abordaje sobre al menos cuestionamientos que algunos de nosotros planteamos. Uno de esos planteamientos es si se puede sostener eh, replantear el mapa político del país sin contar con un censo actual. El último censo es del 2007 y la Constitución es clara que el elemento de población es fundamental para poder establecer, eh, digamos, el mapa político, el ordenamiento del territorio en cuanto a su administración. Entonces, al no contar con un censo actual y que está pendiente la realización de un censo a partir del próximo mes, esperamos, ¿por qué no esperar a tener ese instrumento? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué hacerlo ahorita a 8 meses de las elecciones? Eh, Sin duda alguna, yo he siempre dicho que es necesario tener esta discusión, tener este debate en cuanto al reordenamiento territorial de nuestro país para hacer más eficiente el gobierno, para reducir la burocracia y para impulsar el desarrollo local, pero todo nos indica que esto es una iniciativa que más trata de un tema de concentración de poder y un tema de beneficio electoral hacia el oficialismo. Bueno, para... Se ha dicho que son 262 distritos, ¿verdad? Sí. Y se dice que se baja a 44. Muchos se confunden. Yo creo que todavía la ley, que tiene muchas inconsistencias y tiene algunas contradicciones, se podrían presentar en el futuro cercano, cuando ya entre en vigencia, eh, temas de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los 262 municipios actuales se degradan a ser distritos. Luego estos son agrupados. Algo que cuestionamos es cuál fue el criterio detrás de por qué agrupar estos municipios aquí, estos municipios allá, cuando dentro de los considerandos de la ley se planteaba de que uno de los criterios iba a ser
que municipios de menos desarrollo se iban a agrupar con municipios de mayor desarrollo y de mayor ingresos. Entonces, vimos que tanto a último minuto en la misma plenaria como en la comisión política se reasignaron, se hicieron algunos cambios que no fueron fundamentados. Entonces, también se habla de que hubo estudios técnicos y diagnósticos que no se hicieron públicos. Entonces es bien difícil defender el porqué de las cosas. Ahora, vemos un panorama de posible inseguridad jurídica porque una agrupación de ahora distritos, a partir de la entrada en vigencia de la ley, que tienen diferentes realidades, ahora bajo una sola sombría de un nuevo municipio, cómo va a ser su régimen de tasas, cómo va a ser su régimen de impuestos, si las realidades pueden variar. También pues habrá una fase transitoria entre la elección y el 1 de mayo, donde entra en vigencia ya a funcionar los nuevos consejos. Entonces, hay muchas cosas que todavía tienen que definirse. Para el órgano judicial, por ejemplo, todo el tema de jurisdicción. Acuérdense que si un delito es cometido en X municipio, pues se presenta ante el juzgado en ese municipio, en esa localidad. Entonces, sí, el tema de jurisdicción, hay artículos que podría decirse que subsanan eh, la, la posible, eh, el posible escenario de inseguridad jurídica, pero hay que desarrollar y homologar muchas otras leyes donde pues desarrollan y hablan de municipios y no necesariamente hablan de distritos. Y en cuanto a la reducción de diputados, ¿considera usted que en nuestro tiempo se podría haber dado con esa iniciativa? Sí, curiosamente, tanto la iniciativa de reducción de diputados y la eliminación del sistema de residuos, como también el tema de la reconfiguración del mapa político administrativo del país, entraron en la misma plenaria como piezas. La primera, la de diputados, fue aprobada con dispensa de trámite. Digo esto porque también ayer en el debate se habló mucho del proceso de formación de ley y cómo a esta ley de reconfiguración, de reordenamiento territorial, se le había dado todo el proceso de ley, que había sesionado la comisión, que hubo consultas, etcétera. Pero se contrasta mucho con la dispensa de trámite del cambio de representación en la Asamblea Legislativa, del cambio de la fórmula. Indudablemente me parece que lo que se busca con esta reforma de reducción de diputados y creo que más significativamente con la eliminación de el sistema de recibos, que de alguna forma garantizan la pluralidad de representación en la Asamblea Legislativa, que sí va dirigida a no solo partidos políticos emergentes como el mío de la actualidad, sino también a futuras expresiones políticas nuevas. Me parece que la posibilidad para que aspirantes a candidatos independientes queda sumamente restringida. Entonces, evidentemente, esto nos encamina a un sistema de un partido político único, y si se escucha con atención el discurso del oficialismo, también es la imposición de una visión única, de un discurso único, en donde todo aquello que es disonante, contrario, crítico, no es bienvenido, y tristemente pues hacia ese país vamos caminando.